Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Joaquín Mateos es mi nombre. Bienvenido a esta clase ya número 8 de Introducción a CSS. Hoy vamos a ver listas y tablas. Incluso vamos a ver lo que es lista, vamos a ver algo que ya vimos en HTML aplicado del modo con CSS, que es los estilos de los tipos de listas. Así que bueno, para esto vamos a ir derecho a la documentación de 3W School. Vamos a ir aquí a CSS y a listas. Vamos a empezar viendo que existen dos tipos de listas. Como ya explicamos en el curso anterior de HTML, están las listas desordenadas o que no importa el orden, mejor dicho, y las listas que son ordenadas o que tienen un orden particular que es importante remarcarlo. Básicamente las no ordenadas o las desordenadas son las que tienen un punto, un cuadradito o algún icono más que una referencia numérica o de algún cierto orden. Como es en este caso, que puede ser 1, 2, 3 o 1, 2, 3 en unos romanos o puede ser un ABC, por ejemplo. Perfecto. Si recuerdan las listas, la etiqueta de HTML es UL para las no ordenadas y OL para las que son ordenadas. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo darle el tipo de icono que va a tener las no ordenadas y cómo darle un tipo, el type de referencia de las ordenadas mediante CSS. Fíjense que tenemos el circle para los circulitos o el square para los cuadraditos, por ejemplo, el upper roman, que significa básicamente números romanos en mayúscula, o un lower alfabético, que es para el ABC, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, vamos a ir a HTML cuando vimos la parte de listas. Fíjense, en el caso de las listas ordenadas, teníamos el type de las listas ordenadas. Le podríamos pasar qué tipo de lista estamos diciendo, por ejemplo, que sea numérica o que sea un upper alfabético, un lower alfabético, un upper roman o un lower roman, que básicamente serían esos casos en CSS. Si recuerdan, por defecto tenemos el tipo numérico. En el caso de los alfabéticos, tenemos la opción de uppercase y lowercase, como igual también la tenemos aquí de esta manera. Podemos tener un lower alpha, como en este caso, o un upper alpha, que sería el caso del uppercase alfabético de HTML. ¿Por qué tenemos las dos formas de hacerlo? Porque, por ejemplo, nosotros creamos nuestras listas en nuestro sitio de forma de HTML y en vez de darle un atributo type, le damos una clase que sabemos, un ID, que sabemos que va a ser la forma de representarlo luego, de poder identificarlo. ¿Por qué es mejor esta manera? Porque luego cuando queremos hacer actualizaciones o cambios en nuestro sitio, y si por ejemplo el cliente nos dice, bueno, quiero que todas las listas de mi sitio estén ordenadas de forma alfabética, ¿sí? Y que sean mayúsculas las letras. Entonces no tendremos que entrar al código HTML a buscar cada tipo de lista OL y agregarle un type, sino que vamos derecho a CSS, modificamos nuestro selector y de ese modo automáticamente todo nuestro sitio se actualiza y no tenemos que estar preocupándonos que no nos olvidamos ninguna etiqueta HTML dentro del código. Con respecto a las listas no hay mucho más. Podemos utilizar, por ejemplo, en este caso, una imagen predeterminada, algo que no podíamos hacer con HTML y sí lo podemos hacer con CSS. Entonces nosotros podemos diseñar nuestro icono o la imagen que va a representar esa lista desordenada y utilizamos esta forma. List Style Image, que es la declaración de la propiedad, y su valor es la URL y le decimos dónde se encuentra la imagen que va a hacer referencia para nuestra lista. Luego tenemos lo que es el List Style Position. Fíjense que tenemos la posibilidad de que nuestro icono de la lista desordenada o la lista ordenada esté integrado dentro de nuestro texto, como en este caso, o que esté separado. Básicamente, por defecto es el outside, pero nosotros podemos ponerle que sea inside y aparecería de este modo. Recuerden que todas estas propiedades se pueden combinar, como en el ejemplo anterior que teníamos la imagen, podríamos
tener que sea también un inside. En este caso no se vería el cambio porque no tenemos textos largos, pero sí, por ejemplo, le agregásemos, vamos a agregarle un poco de texto a cada uno de los ítems de la lista y lo corremos, podemos ver que nuestra imagen también va a quedar de forma interna. Vamos a cerrar aquí un poco. También tenemos la posibilidad de remover los iconos poniéndole un list style, un type none, básicamente que no tenga ningún tipo de icono, no importa si es ordenado o desordenado, no queremos que tenga icono. Y en este caso le da un margin y un padding de 0 para que se vea de este modo. Si se lo quitásemos, tomaría la misma posición que tiene la lista de arriba, pero sin los iconos. Además de esto, de lo que es los settings que podemos hacerle al style, también podemos utilizar la forma abreviada. Como hemos visto en otras ocasiones, tenemos la posibilidad de acortar nuestra sintaxis en CSS agregando muchos valores a una sola propiedad del selector. Y de ese modo podemos decirle que sea un cuadrado, que sea inside y que sea que tenga una URL. En este caso, este square no tendría sentido ya que le estamos pasando una URL que se pisaría. Si lo borramos el square, funcionaría exactamente igual, ya que la última propiedad es la que cuenta. Así como en casi todas las propiedades que hemos visto de CSS, tenemos la posibilidad de acortarlo de un modo más sencillo para no tener que poner tantos renglones en nuestro archivo CSS. Luego, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos para ver. Y luego vamos a ir a ver tablas. Y dentro de lo que son las tablas, tenemos, esta es una tabla con varios estilos. Si ustedes se fijan, tenemos que la cabecera de nuestra tabla tiene un color particular, tanto de fondo como de texto diferente al resto. E incluso que en sus filas va intercalando distintos colores y tenemos un pequeño borde gris clarito y un tipo de letra y color particular. Aquí podemos ver este código que ahora vamos a explicarlo paso a paso. Vamos a cerrar aquí un poco. Perfecto. Primero vamos a ver el tema de bordes. Si ustedes recuerdan, por defecto nuestras tablas, si le quitamos este borde, nuestras tablas no tienen ningún tipo de borde. Nosotros tenemos que determinar qué borde va a tener. Tanto la tabla como cada uno de las celdas, ¿sí? Por eso aquí el selector tenemos table, que es la tabla completa, th y el td. Si solamente le dejásemos al table, por ejemplo, fíjense que es el borde exterior, nada más, no hace las separaciones internas. Si le agregamos el th, recuerden que el th es el header, ¿sí? La cabecera. Por ende también va a tener las cabeceras de nuestra tabla, que aquí si ustedes se fijan es la etiqueta th que tenemos aquí. Si tenemos en vez de th el td, solamente le va a tener las celdas que están debajo. Por eso debemos declarar absolutamente todas las etiquetas para tener bordes en todas las celdas posibles. Si ustedes recuerdan, aquí vamos agrandándolo un poco. La separación que tenemos entre las celdas era el spacing por defecto tenía nuestra tabla, que también puede ser modificado. Vamos a verlo en breve. Una de las características principales para las tablas, para que se vean de forma homogénea, es tener que el ancho de la tabla sea el 100%. ¿El 100% de qué? Si ustedes recuerdan en CSS, el 100% hace referencia al padre. En este caso es el body. Nuestra tabla está contenida por la etiqueta body, por ende va a ocupar el 100% del ancho de nuestro sitio. Si yo lo agrando, se estirará. Si lo achico, se acortará. Esto es lo que aprendimos ya de la etiqueta de la propiedad width y la propiedad height, que es para el ancho y el alto de los elementos HTML. Para poder quitarle ese borde es lo que tenemos del famoso border collapse, que ya habíamos visto anteriormente. De este modo, con el collapse lo que hacemos es quitarle ese espacio que tiene por defecto nuestras tablas. Vamos a agrandarlo para que se vea un poco mejor y podamos ver que todas las líneas ahora no tienen el espacio entre nuestras celdas. Volvemos a nuestro tamaño normal. Aquí también tenemos esto que estamos viendo antes. La posibilidad de solamente borde en nuestra tabla y no en las celdas, en cada una de las celdas.
Con respecto a lo que es el tamaño, básicamente lo que vimos antes, tanto del ancho como la altura, las propiedades de ancho y altura. Si se fijan, aquí tenemos la posibilidad de darle el 100% de ancho a nuestra tabla para que se acomode en nuestro sitio. Como vemos, y se acomoda. Y la cabecera tiene una altura de 70 píxeles. Sin importar el tamaño del texto, de lo que contenga, siempre va a tener esos 70 píxeles porque se lo hemos declarado en este renglón. Si le pusiésemos, por ejemplo, 30 píxeles, ocuparía 30 píxeles. Si le dejásemos, por ejemplo, 2M, ocuparía en este caso 32 píxeles. Si ustedes se acuerdan, cada M era equivalente a 16 píxeles. Perfecto. Bueno, con respecto a lo que es el ancho y el alto, básicamente es así de simple. Con la propiedad del ancho y con la propiedad del alto podemos declararle o porcentual o con píxeles o por ejemplo con el valor de M. Lo que es el alineamiento del texto. Aquí tenemos una tabla con todo su texto centrado. Recuerden que cada etiqueta aquí es un TD. Por ende, directamente nuestros TD van a tener un Text Align Center. Si lo ponemos, por ejemplo, left, va a estar a la izquierda. Nuestra cabecera, por defecto, son centradas. O sea, las etiquetas TH son centradas y en negrita. Eso ya lo vimos cuando vimos el curso de HTML. Podríamos, por ejemplo, en vez del TH, darle a nuestra tabla aquí un center. Y toda la tabla se pondría centrada, tanto la cabecera como el cuerpo, porque por defecto heredan de su padre. Bueno, en este caso tenemos ya aquí, podríamos borrarle aquí. Y fíjense que por defecto la tabla va a tener su borde con el tipo de alineamiento. Si le ponemos left a la tabla, también se le va a asignar el left al TH, ya que hereda del padre. Con respecto a la alineación, básicamente tenemos la posibilidad de hacer alineamiento tanto de forma horizontal como de forma vertical. Porque en este caso, si tenemos una tabla o tenemos una grilla, o sea, una celda que tiene cierta altura, en este caso 50 píxeles, y queremos que el texto esté debajo, le pondremos Vertical Align Bottom o Vertical Align Top para que esté en la parte superior, o Center para que se encuentre en la parte centrada. Si quisiéramos que estuviese exactamente en el medio de nuestra celda, pondríamos un Text Align Center y de ese modo ocuparía el centro de cada celda. Con respecto a los estilos de las tablas, tenemos para jugar mucho con todo lo que ya hemos aprendido. Con padding, con margin, con el tipo de bordes, con el tipo de letra, con el background color. Por ende, no vamos a tocar mucho esto, pero sí esta parte. Si ustedes se acuerdan, el over de los links era cuando el mouse estaba encima. Entonces, básicamente esta propiedad es cuando el mouse está encima, fíjense, podemos lograr que cambie el estilo de una fila. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos este código muy simple, donde decimos que nuestro TR en el evento over tenga un background color diferente. Entonces veremos que va cambiando de color en cada una de las filas. Si se lo pusiésemos al TD en vez del TR, fíjense que se marcaría en cada una de las grillas y no la cabecera. ¿Por qué esto? Porque las cabeceras no son TD, sino que son TH. Como aquí. Podríamos poner el TD, TH y ocurriría en todo, por ejemplo. Perdón, TD over, TH over. Ahí está. ¿Qué podemos hacer con el over? Lo que querramos. Podemos cambiar el color. Podemos, por ejemplo, ponerle un font size del 300%. Y cuando pongamos el mouse encima, se agrandará el texto de esa fila. Básicamente es similar a lo que ya vimos en los enlaces con el evento over. También tenemos la posibilidad de hacer los stripped table, que básicamente es
la posibilidad de que automáticamente vaya de un renglón en otro dándole algún color en particular. Esto es muy sencillo. Se utiliza el NTH Child. Y fíjense que de forma automática va a ir cambiándole el color intercalando entre el por defecto, que es el blanco, y este color que le hemos dado aquí, que es un gris. F2, F2, F2. TH en este caso, fíjense, es para darle un tono particular. Tenemos nuestra cabecera con un background color verde y un color de letra blanco. También tenemos el NTH Child de los TR para tener intercalado, y podríamos tener, por ejemplo, el over, y vamos a decir que no sé, por ejemplo, el font size sea del 120%, que cambie un poquito. Entonces cuando ponemos el mouse se va a ir agrandando nuestro texto. Y por último vamos a ver lo que es tabla responsive. Básicamente es cómo se va a acomodar nuestra tabla. Y para que no se acorte ningún texto y se acomode automáticamente. Fíjense, aquí tenemos esta tabla. Tiene la capacidad de ser responsive. Tenemos este overflow X automático para el div. Vamos a quitárselo y ver lo que ocurre. Fíjense que en ningún momento me aparece el scroll, que es básicamente este overflow X que tenemos aquí. Si lo ejecuto de vuelta, nuestra tabla es la que se achicará, o sea, se le pondrá el scroll automáticamente y no a todo nuestro sitio como parecía antes. Vamos a quitarlo. ¿Ven? Ahí en este caso aparece toda la página, lo cual estéticamente no es muy coherente. Fíjense, presten atención, si esto fuese un celular y tenemos una tabla demasiado ancha, lo más correcto sería que nuestra tabla tenga un overflow X para que en un celular no tenga que estar desplazando todo el sitio para un costado, sino simplemente la tabla para poder ver todos sus campos. Presten atención al siguiente, está puesto en un div, dentro de un div. Si yo se lo pusiese en vez de un div a la tabla directamente, y vamos a eliminar el div, vamos a eliminar el div para probarlo, vamos a ejecutarlo, no ocurre como ocurría antes, ¿sí? Necesitamos un elemento de tipo bloque, que es el div. Vamos a agregarlo de vuelta aquí, para que la propiedad del estilo overflow X tome efecto en la parte visual. Vamos a agregárselo de vuelta, ejecutarlo y ver aquí. Excelente. No mucho más. Pueden ver más ejemplos aquí en lo que son tablas. Incluso acá tienen más ejemplos. Ejemplos de tablas hay muchísimos. Cuando aprendamos algunas herramientas como Bootstrap vamos a ver aún más. Pero hasta aquí el día de hoy con lo que es tablas y listas. Aprender que tenemos la posibilidad de un montón, como por ejemplo los types de las listas, que normalmente las podemos trabajar con HTML, poder hacerlo también en CSS para separar todo lo que tenga que ver con el estilo de nuestro código HTML y abocarlo en un archivo CSS externo, lo cual nos da la posibilidad de hacer un mantenimiento mucho más fácil a futuro. Con respecto a las tablas, tener presente lo del responsive, por ejemplo, es sumamente importante para que se vea bien en cualquier dispositivo. O el tema de los bordes o los estilos, el evento over de nuestras filas, para que sea de una forma más legible y más útil para un sitio donde hay una información demasiado grande o demasiado excesiva. Así que bueno, los felicito por estar aquí nuevamente. Como siempre les digo, es excelente que estén aprendiendo. Me encanta grabar también los videos todos los días, intentar grabar un poquito. Y espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y los espero mañana con otro video. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos.